Amigos, buenas tardes. Pues más bien, bueno, ¿qué pasó? No, que no quise hacer en la torre. Bueno, entonces sería así, ¿va? Bueno, así va a ser. Buenas noches. Buenas noches. Hoy 15 de febrero del 2018. En esta ocasión en el podcast de Razonando lo que sucede y pasa en nuestra realidad interna y lo que sucede y pasa en nuestra realidad externa. En esta ocasión, pues el tema de tierra plana versus tierra esfera, pues sigue candente, ¿no? Está candente en el sentido de que, pues es todo un debate de la razón, en el sentido de que se deben de validar, por decirlo así, los conocimientos que tienen la información, que llevan los conceptos que validan pues precisamente el argumento de que la Tierra es plana o el argumento de que la Tierra tiene forma de esfera. Entonces, por eso a veces algunos dicen es fe en ra, ¿verdad? Esfera. Bueno, hay algunos que le inventan a veces vibraciones especiales, ¿no? a la palabra. Bueno, cada palabra tiene su vibración, sus sílabas, ¿no? Bueno, volviendo a nuestro tema más objetivo, ¿no? Entonces, ¿con qué objetividad pudiéramos tomar un argumento que fuera válido y que en un momento dado, pues, fuera irrefutable, ¿no? O sea, ¿no? Dices tú, ¿cuáles son los argumentos irrefutables que la misma ciencia valida? O sea, la misma ciencia valida que los sentidos en un momento dado certifican. O sea, que si yo veo que un objeto desciende hacia las plantas de mis pies, pues es un objeto que baja. Y si el objeto, o sea, asciende hacia la cabeza de todos, pues entonces es un objeto que sube. Digamos que sería como el patrón de referencia. Somos nosotros mismos, ya sea como cuerpo físico, qué es lo que sube, qué es lo que baja, en fin. Y que asumimos que nuestros sentidos, o sea, capturan la realidad objetiva, en el sentido de que los objetos que vemos allá afuera, pues ahí están. No los imaginamos, sino que sabemos que esos objetos están fuera y que si en un momento dado no le sacamos la vuelta terminamos estrellándonos. Entonces, la realidad física, los ojos no la pueden negar. Bueno, en esta realidad física todo tiene formas. Y curiosamente hay un evento en el horizonte de nuestra realidad que se da en el mar y en el cielo. Porque al observarlo vamos a dar crédito a lo que vemos. Entonces vamos a ver que el cielo y el mar hay una línea en la que se juntan y se vuelve eso horizonte. Hay un momento a partir de esa línea de cielo y luego a partir de esa línea hacia abajo es mar. Entonces vemos claramente una línea que divide los dos planos de realidad. ¿Qué significa esto? Pues que el cielo, lo que está allá arriba, o sea, no puede juntarse con el mar, aunque mis ojos pudieran ver tal efecto. Ahora, ese efecto solamente se da en distancias demasiado largas que están fuera ya de nuestro rango visual. O sea, nuestra córnea tiene una curvatura. Y esa cuadratura de esa curvatura determina precisamente, digamos, el rango longitudinal de información que va a poder capturar nuestro ojo. O sea, nuestro ojo está limitado a la curvatura de nuestras propias córneas. Entonces, ¿qué significa esto? Que si la materia, la realidad sigue existiendo fuera del rango visual, ¿cómo va a solucionarse, digamos, la imagen en un momento dado? Pues la lógica es que se van a juntar. O sea, no podemos ver separado el cielo del mar en la distancia infinita, por decirlo así, o sea, que está demasiado lejos. Entonces, nuestra resolución para crear la imagen, o sea, de cómo estamos observando la realidad, pues vamos a ver claramente una separación en forma de línea, o sea, una línea es hacia el cielo y otra línea hacia abajo. Entonces, lo que vamos a entender es que en un rango que ya está fuera de nuestro alcance, en un
en un rango que ya nuestros sentidos se dejan de existir los objetos, porque eso es lo que sucede cuando un objeto se va alejando de nosotros, llega un momento que ya no lo vemos. Pero detrás de ese objeto existen otros objetos más grandes que sí siguen siendo. Entonces los objetos más grandes que pudieran existir, pues es el mar, es un objeto muy grande. Y el cielo, o sea, lo que está, digamos, como color azul, a lo que llamaríamos como color azul o como realidad, en consecuencia de una luz que se filtra a través de la humedad de nuestra atmósfera, ¿no? Y al último terminamos percibiendo una luz filtrada y el color que regularmente nos llega, pues siempre ese es el azul cielo. El azul cielo que debemos de observar. Todos los días que quisiéramos tener siempre un cielo azul con un sol radiante, ¿no? Entonces es importante que entendamos primeramente cómo funcionamos nosotros para percibir la realidad con nuestros transductores. Electrónicamente se les llamaría a nuestros sentidos unos transductores. Se les llama transductores porque transforman la señal y la conducen para que sea procesada en el sistema orgánico de nuestro cerebro. Entonces, pues es innegable, ¿no? O sea, porque si nos dimos a la tarea de hacer un ejercicio, hay un video que voy a subir donde, pues, así como dicen, de sorpresa, aquí están los muchachos, a ver, son estudiantes, sí, pues entonces se les solicita que hagan una observación, que observen el horizonte del mar, pues fue 14 de febrero, fue el día de que los muchachos se van a la playa a platicar, a declararse, en fin, vaya usted a saber. Pues el amor así es, nos aloca a todos. Entonces, el grupo se encontraba, se les aborda, se les dice que necesitamos que cooperen y colaboren, o sea, que sean honestos y que sean sinceros y que nos digan qué observan en el horizonte, si el horizonte lo observan como una línea recta o como una línea curva. Finalmente, después de todo el consenso, pues todo el mundo ve lo mismo, o sea, todo el mundo vemos una línea recta. Entonces, es innegable, pues, es innegable lo que se ve. O sea, es innegable en un momento dado. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué significado puede tener en nuestra observación? O sea, llevándolo ya a un escenario, a un estadio de ciencia. Y dices tú, a ver, esto que queremos que ingrese esta idea o esta pretenciosa idea a un estadio de ciencia, en el sentido de que dices tú, yo quiero determinarlo como un argumento válido, o sea, que la Tierra es plana, o sea, ¿qué puedo argumentar? Bueno, entonces empezamos a recopilar dentro de las observaciones, una de las observaciones que se tiene es que, así no, es que todos los seres humanos, o sea, observan lo mismo, ¿no? O sea, una línea recta. Y que el mínimo de seres humanos que observaba, o sea, una curva, más bien era una situación que ya fue tratada por los oculistas, porque las córneas deben de tener una cierta forma, y es una forma de esfera. Y a veces las córneas no están con su respectiva curvatura. Entonces, ¿para qué? Para no distorsionar la realidad, o sea, y no tener el efecto de pez de pescado en nuestra córnea. Entonces, pues el resultado arroja que las observaciones de todos los observadores dicen ver una línea recta en el horizonte. Bueno, cuando calculamos en un momento dado, o sea, de qué rango hasta qué rango es esta línea recta que es observable, pues nos quedamos sorprendidos porque es una distancia, imagínense, ver desde San Diego hasta Tijuana. Poder ver y todavía más allá. Entonces, pues es una distancia bastante larga, ¿no? O sea, en un momento dado considerable para poder en un momento dado, si es que existiera tal realidad de que la Tierra tiene forma de esfera, pues que fuera perceptible a nuestra dimensión espacial, o sea, espacio-materia. En el sentido de que si ese fuera el caso, pero como no lo es, entonces, además otra de las cosas que observamos, ¿verdad? Y que esto permitiría, o sea, en el momento en que, digamos, se lleve al estadio de las ideas, en el momento dado se propone también como un argumento válido, cuando empezamos a comprender y a entender el término densidad, o sea, el término densidad pertenece a la ciencia de la física.
Y la física, pues es la que ella se encarga de estudiar toda la materia. Entonces, dado que tiene años y generaciones tras generaciones de seres inteligentes que se han dedicado a estudiar la materia, pues lo único que hacemos nosotros es replicar, repetir el conocimiento que se ha dado. Pero curiosamente, estos conceptos pues no están definidos claramente. Entonces, es importante que el concepto quede definido claramente, o sea, densidad. O sea, ¿en función de qué se determina la densidad? Pues la densidad está en función de la cantidad de materia, o sea, que hay. O sea, ¿qué materia es más densa que otra? Pues la que tiene más materia. Por volumen de espacio, en un momento dado se pudiera hacer una relación con respecto a volumen de espacio. ¿Sabes qué? A ver, un metro cúbico de esto y un metro cúbico de esto. A ver, ¿cuál es más denso? Bueno, pues va a resultar que el más denso es el más pesado. Entonces, al observar que la densidad está asociada con el peso, y lo dices tú, bueno, pero ¿el peso con qué lo asocio? El peso se asocia, o la masa es precisamente lo que existe, pero el peso de esa masa se asocia a la física, lo determina en la teoría atómica moderna, en el sentido de que dice que toda la materia que existe está formada por el triángulo de tres partículas. Y la combinación de estas tres partículas permite manifestar la tabla periódica de elementos. Ahora, algunos se cuestionan, ¿cuáles triángulos? Eso parece como algo subjetivo, o sea, un triángulo de partículas. El triángulo de partículas no es una subjetividad, es física pura. El triángulo de partículas se refiere al protón y al neutrón, que como dualidad van a pertenecer al centro, al núcleo. Y la tercera partícula es el electrón, que es el que en última instancia, en sus fronteras o en sus orbitales, o sea, sus orbitales van a ser fronteras del microespacio. Al final de cuentas, ya los físicos lo han dicho, o sea, ¿qué es el átomo? Ese vil espacio, pero ese espacio microatómico. Es el único espacio real. Este espacio se puede expandir, sí, cuando la materia se calienta tiende a expandirse. Los orbitales se abren más espacio, por eso la materia se expande. Entonces, cuando vamos comprendiendo y entendiendo la densidad, o sea, lo complejo que es el concepto, digo, porque no nada más se asocia al peso, sino que a su vez el peso lo asociamos a la materia misma, de qué tipo de materia estamos hablando y de qué está compuesta. Entonces vamos a hacer un comparativo. Por ejemplo, decimos, ok, en nuestra atmósfera existe nitrógeno y oxígeno. El oxígeno ya sabemos que tiene 8 protones, 8 neutrones y 8 electrones. Y que el nitrógeno tiene 7 protones, 7 neutrones y 7 electrones. Y luego traemos helio en un globo y decimos, a ver qué va a suceder con el helio. El helio, ¿qué energía tiene? Pues tiene 2 protones, 2 neutrones y 2 electrones. Entonces automáticamente vemos ahí por los números y cantidades de estas partículas de energía que es menos denso. ¿Qué sucede en la realidad? Al niño, por no agarrarlo bien el globo, se le fue y le va a tener que comprar otro por no decirle, agarre bien el globo, mi amor. La gravedad no existe. Entonces esa debería de ser la primera lección de gravedad, o sea, que la gravedad no existe. Ese es el argumento que se lleva al estadio y se dice, bueno, entonces, ¿por qué el comportamiento de la materia, ¿verdad? Específicamente en el helio, y obviamente los elementos que están abajo, ¿verdad? Como el hidrógeno, por ejemplo, el hidrógeno también es un elemento muy ligero. Entonces, es importante entender y comprender la profundidad de saber lo que es la densidad, o sea, qué tan denso, o sea, qué tan densa es por ejemplo, tu biblioteca, ¿no? O sea, qué tan densa significaría, cuánta información tienes, o sea, qué tan denso están tus neuronas saturados de información. Entonces, en el momento en que nosotros empezamos a comprender la densidad, automáticamente descartamos, o sea, la idea, o sea, la teoría o idea o mentira de gravedad o fuerza de gravedad. Porque al final de cuentas, las fuerzas se mueven en la materia por la tercera ley de Newton. O sea, aquí hay que aceptarle que la tercera ley de Newton es válida, o sea, mientras estemos en la materia.
Porque en el momento en que digan que un objeto sólido de materia, líquido o gaseoso de nosotros salga de nuestra materia a un escenario donde ya la materia no existe, para empezar, esa realidad, o sea, no la aceptamos como un objeto que exista. O sea, para nosotros nada más existe la materia. O sea, la conciencia encarnada, para esta conciencia nada más existe la materia física. Y la energía que hay electromagnética, o sea, de estas fuerzas energéticas que tiene la materia. Y ahí existen otros planos de realidad que en un momento dado pueden conectarnos a nosotros como a sueños o la imaginación, o sea, donde estamos en un plano más etéreo. Pero al final de cuentas, lo etéreo, o sea, o el pensamiento o la conciencia, la idea que tengamos de alma, no sé, o sea, cualquier cosa abstracta, al último termina estando conectada con la materia. Entonces, lo que debemos dejar claro es que estamos encarnados, o sea, la conciencia está a través de la mente conectada con la materia, pues. Ahora, ¿qué materia tenemos? Pues tenemos un cuerpo orgánico, esa es nuestra materia. Así no sé, esa es nuestra materia, pues sí, esa es la materia, o sea, ese es el vehículo, pues, de materia, material en el que existimos. Ahora, lo que sí debemos dejar claro es que estamos por un periodo, pues, o sea, es un periodo de tiempo. Entonces, el filosofar con esta verdad, pues te permite entender, o sea, que el apego, pues, a la materia, y esto, pues, ¿para qué me apego tanto a los objetos materiales, ¿no? O sea, no tiene sentido, ¿no? O sea, los uso y son parte de mi vida, pero no por ello voy a quedar atado o apegado a la materia misma, ¿no? De todos esos objetos. Entonces es importante que se vaya, como dicen, entendiendo, pues, o sea, comprendiendo que a la hora de filosofar en una tierra plana, donde dices tú, no, o sea, no existe más que esta realidad en la que estamos. O sea, la conciencia en la que existimos, o sea, estamos nada más conectados en esta realidad. Que hay una serie de imaginaciones, teorías, ficciones, mitos, leyendas, bueno, por eso les llamamos como les llamamos. Pero la realidad es una y todo lo demás tiene su propio nombre. Así que, dice, bienvenidos a una realidad material, dice, donde la única forma de salir de esta materia, pues ya la saben, o sea, es cuando nos vamos a morir, pues cuando dejamos la materia, exactamente. Bueno, pues es todo por el momento y que sigamos disfrutando más días de esto, ¿no?